Sí, Perdón, tenía el micrófono apagado, perdón. ahí está, ahí No, va. un saludo cordial a todos, especialmente a Ricardo, desde aquí desde Medellín, Colombia. Hoy estamos en nuestra cuarta sesión del curso de Introducción a la Filosofía Política. La vez pasada, recordemos, estábamos hablando de la filosofía política en la cristiandad. Nos concentramos fundamentalmente en las dos luminarias de la cristiandad, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, haciendo un panorama general de su pensamiento político y sugiriendo algunos puntos cumbre de su obra en materia política, reiterando con mucho realismo y con mucha honestidad, pues que son panoramas porque de todas maneras no estamos ni en un curso de pregrado, ni de maestría, ni de doctorado, sino un curso que invita, pues, exhorta ya un estudio profundo en la medida que cada uno pueda hacerlo, pero que siempre ese estudio, cualquiera sea, debe comenzar y debe sustentarse en panoramas. Es la palabra que quizá he repetido más yo en estos días con mis estudiantes de filosofía y teoría del derecho, de pensamiento lógico, de que debemos nosotros primero comenzar teniendo grandes horizontes y teniendo en nuestra mente las líneas de tiempo, por ejemplo, ubicando los autores canónicos y luego viene ya, según el interés de cada quien, la especialidad. Sería pretencioso y falso prometer un análisis exhaustivo de cada uno de los pensadores en materia de lo político en un curso breve, pero sí se pueden dar unas bases que son amplias y que ya, pues, repito, nos van a permitir la profundización en el estudio personal. Hoy tenemos también ese reto, porque yo en la sesión de hoy quiero hacer una mirada general a la filosofía política moderna, a cuáles son las grandes ideas que allí aparecen, pero con el afán sobre todo de que en un segundo bloque pueda hablarles de lo que el maestro Caponeto, Mario Caponeto, ha denominado filósofos del regreso, maestros del regreso. Yo le escuché esa expresión a él hace un tiempo y me pareció sumamente sugerente porque pone en evidencia, pone de manifiesto algo que muchas veces se escapa cuando se hace historia de la filosofía. Se cree que, digamos, y no solo en la filosofía política, en cualquier rama de la filosofía, se cree pues que la última palabra la han dicho los modernos, los posmodernos, y hay que recordar, como dice Gómez Dávila en sus escolios, que siendo diálogo la filosofía, no hay razón para afirmar que el último en hablar sea el que tenga la razón. Tiene mucho sentido. Así es, la filosofía es un diálogo, entonces nunca hay una última palabra. Sin embargo, hay muchos que han asumido las afirmaciones de ciertos pensadores como la última palabra. Kant dijo la última palabra, Hegel dijo la última palabra, Nietzsche, Marx o cualquiera. No, no es así. Este diálogo continúa y por lo tanto en ese diálogo de la historia de la filosofía que continúa, repito, aparecen quienes nos dicen volvamos a la tradición, miremos lo que nos dijeron los clásicos para salir de esta especie de calle cerrada, una especie de entrampamiento
en el que nos ha dejado la posmodernidad. Más entonces que pretender un paso exhaustivo por los principales filósofos modernos, que eso tomaría mucho tiempo y que eso lo podríamos hacer en otra oportunidad. Yo sí quisiera dejar repito, un panorama que me parece que está muy bien explicado en un libro que algunos de ustedes posiblemente ya conocen, Revolución y Contrarrevolución, del profesor Plinio Correa de Oliveira, profesor abogado brasileño, fundador de la Sociedad Brasileña para la Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, una organización, asociación privada de fieles y asociación civil que se ha extendido por todo el mundo, prácticamente con los ideales de este laico católico brasileño. La carta magna, si se me permite decirlo así, de este grupo, la TFP, que aquí en Colombia, por ejemplo, fue tan importante en la segunda mitad del siglo XX en nuestra historia política y especialmente en este momento tan decisivo de nuestra historia como Colombia. La Carta Magna, pues es ese libro, se llama así, Revolución y Contrarrevolución. La primera parte de este libro, pues adivinen a qué está dedicada, a la revolución, a entender qué es eso de la revolución, de dónde surge, qué relación tiene la revolución con el cristianismo, con la cristiandad, ya como civilización cristiana, civilización cimentada en, en los principios de la fe cristiana, lo cual es esencial para uno entender de manera fundamental lo que es la modernidad, qué significa lo moderno. A mi juicio, uno no puede entender esa cuestión si no entiende primero qué es una oposición y qué es una contra a los ideales y principios de la civilización cristiana. Por eso aún, aunque uno no fuera cristiano, aunque uno no se identificara con los ideales de la Iglesia católica, apostólica y romana, uno por rigor histórico y por rigor científico, en cualquier ciencia, yo diría sin excepción alguna, es que no se me ocurre qué excepción puede haber a eso. Uno tiene que entender que la historia de los últimos 2 milenios y poquito que va, solo se entiende si se acepta y se comprende que hubo un parteaguas fundamental entre la civilización cristiana y lo que vino después de la civilización cristiana. Eso es lo que el doctor Plinio, digamos, ese es el punto de partida que el doctor Plinio hace en esta obra. Razón por la cual el concepto de revolución que él nos plantea ahí y que nos va a permitir entender por qué todo el pensamiento político moderno es revolucionario, la definición que él hace es de la revolución como inversión de un orden legítimo para cambiarlo por un orden o un estado ilegítimo de cosas. El estado legítimo, el orden legítimo, afirma él, es el de la civilización cristiana. Y lo que nosotros vimos en las sesiones anteriores, desde la primera a la tercera, permite entender básicamente en qué consistió esa filosofía política cristiana, si se quiere. La vez pasada terminábamos la parte mía pues, de intervención más magistral con
con unos puntos, unos literales en los que resumíamos a manera de, si se quiere, de pirámide de afirmaciones, como afirmaciones escalonadas, unas ideas que pues están en la matriz de una concepción cristiana del hombre, de la sociedad, de la educación, y que son las que explican la filosofía política en la civilización cristiana. Teniendo eso claro, hay que entender que a partir ya del mismo siglo XIV aparecen unas ideas, lo que se va a llamar la vía moderna, que resquebrajan esa forma de entender lo político, de entender la vida social, y que luego se van a concretar en hechos, que son los que fundan y se desarrollan durante lo que ya sea la era moderna. No es lo mismo, explica Carlos Valverde en un libro maravilloso, se llama Génesis, Estructura y Crisis de la Modernidad. No es lo mismo la modernidad o el pensamiento moderno, que repito, él dice, empieza ya en el siglo XIV, estamos hablando del 1300, ahí ya hay ideas modernas, ojo a eso. No es lo mismo ese pensamiento moderno, filosofía moderna, si se quiere, ideas modernas o modernidad como concepto de la historia de las ideas o de la historia de la filosofía, a era moderna, época moderna o modernidad en el sentido de la historia, digamos, de la historia universal, porque eso ya nos pone en el siglo XVI, XVII, y muy concretamente nos pone como núcleo y como centro de todo el siglo de las luces, el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. Pero no tendría sentido identificar esa época moderna, esa modernidad en el ámbito pues, de la historiografía, sin una etiología, es decir, cuáles son las causas, cómo fue que llegamos a eso, cómo fue que pasamos de la civilización cristiana, de esa plena Edad Media, como la llama alguno, la plena Edad Media, siglos 12 y 13 o 13 y parte del 14, la plena escolástica, posterior a la Alta Edad Media y anterior a la Baja Edad Media, cuando ya entra en su caso. No lo podríamos entender, ese paso de lo cristiano a lo moderno, sin hacer una etiología primero en la historia de las ideas. Y un poco lo que hace el profesor Plinio Correa de Oliveira es mostrar eso. Y yo pienso y defiendo eso, que pedagógicamente hay que entender eso primero, para ya uno luego meterse en cada uno de los filósofos. Y entonces decir, Ockham afirmó esto, Maquiavelo, Lutero, qué lugar tuvieron Calvino, Zwingli, otros tantos reformadores, qué lugar tuvo luego incluso Descartes en el pensamiento político, y hablar de esas dos figuras cimeras que son Kant y Hegel. Pero incluso voy a decir algo ahí sí muy atrevido, ahí sí muy atrevido, y ustedes me disculparán si esto les suena un poco rudo, esto que voy a decir aquí. Uno podría ignorar quizá las ideas más generales de lo que dijeron Ockham, Kant, Hegel, Descartes, cualquiera de ellos, Lutero. No estoy diciendo que no los estudie, no, pues cuanto más uno pueda conocer, mejor. Pero supongamos que yo ignoro esto que dijo este señor y tal, y no profundizo tanto en eso, pero yo tengo claro este panorama que vamos a hacer hoy. Yo tengo en mi cabeza el esquema y el esqueleto de lo que ocurrió en la modernidad, no solamente
en materia del pensamiento político y de los hechos políticos, sino en la generalidad. Este esquema del profesor Plinio Correa de Oliveira, que lo hace obviamente con base en otros autores, sintetizando lo que él pudo estudiar de otros grandes autores de la tradición y de la contrarrevolución, es muy importante para uno tener, repito, ese panorama, ese esquema, ese esqueleto de lo que fue la modernidad. Y me refiero a este recorrido que ustedes pueden ver ahí como parte, como desarrollo de una de las características que según él tiene la revolución, y es que es procesiva. Él, después de definir la revolución como el intento de subvertir el orden legítimo y natural de las cosas por un orden ilegítimo y antinatural, da unas características de la crisis, de esa crisis, pues que es la revolución. La revolución es universal, es decir, la revolución no se ubica en un lugar determinado o en un ámbito particular de la vida humana, no, la revolución cubre y está en todos los ámbitos de lo humano. Por otro lado, la revolución es que la revolución es una idea fundamentalmente metafísica, no es un conjunto, o más bien, no es un conglomerado, pues si se quiere, de pequeños hechos que alguna relación remota tendrán. No, no, no. Son hechos que están esencialmente relacionados, aunque aparentemente tengan mucha distancia. Me explico con un ejemplo, y un ejemplo también bastante audaz, ¿eh? ¿Qué relación pueda tener, qué relación puedan tener los temas que están tratando las películas de Hollywood en este momento y los documentos que se expiden desde la alta jerarquías eclesiásticas? Eso se entiende desde el análisis RCR. Existe una relación. Son planchas que la revolución va lanzando para inocular unas ideas. Y la revolución ha funcionado así, delegándole a sus agentes la difusión de ideas y tendencias, porque finalmente la revolución es una y es coordinada. No funciona azarosamente, no crean que es casual lo que ocurre en nuestro mundo, sino que hay un guión, ¿eh? A eso se refiere. Y usted también ve, por ejemplo, cuando analiza cómo se gestó la Revolución Francesa, eso, hubo un plan para que se diera la Revolución Francesa. Esa revolución se venía preparando más de un siglo antes. Eso no está ya un día porque sí. Eso se va planeando y se va ejecutando con cronogramas muy fijos. La revolución es total. La revolución no es, repito, sí, no es parcial, no quiere, es más, vayamos a mirar un poquito antes de hacer ese panorama histórico. Mira lo que dice aquí el doctor Plinio, esto es muy claro, no sé si lo ven ahí, es total, ¿sí? Considerada en un determinado país, ahí lo ven la definición, sí. Esa crisis se desarrolla en una zona de problemas tan profunda que se prolonga o se desdobla por el propio orden de las cosas en todas las potencias del alma, en todos los campos de la cultura, en fin, en todos los dominios de la acción del hombre. La revolución es total, es general, es dominante, ¿sí? Encarados superficialmente, los acontecimientos de nuestros días parecen una maraña caótica e inextricable, y de hecho lo son desde muchos puntos de vista. Entre tanto, es posible discernir resultantes profundamente coherentes y vigorosas de la conjunción de tantas fuerzas desvariadas, siempre que éstas sean consideradas desde el ángulo de la gran crisis de que tratamos. En efecto, al impulso de esas fuerzas en delirio, las naciones occidentales van siendo gradualmente impelidas
hacia un estado de cosas que se va delineando igual en todas ellas y diametralmente opuesto a la civilización cristiana. Ahí estaba lo que decía. No se entiende la historia sino así. Cualquier otra comprensión de la y filosofía de la historia tiene un montón de puntos flacos. Y hay gente que tiene doctorados y postdoctorados en los postdoctorados en las estancias postdoctorales hasta en ciencia política y no entiende esto. Ese es el problema de la especialización en nuestros días. Mucha especialización, pero ¿con qué bases? Entonces, se ha leído todas las obras de Kant en materia política, pero no logra ver esto. Es miope, hay una miopía intelectual. En cambio, una persona que no conozca tanto a Kant, o a Hegel, no sé qué, pero tiene esto claro, tiene el panorama en su cabeza, y repito, es el primer paso para, para especializarse. Ah, no, es que yo quiero entender bien a fondo el pensamiento político de Hegel. Muy bien, sí, pero usted lo tiene que entender primero, la época, y entender una filosofía de la historia, y entender el lugar de Hegel en un proceso revolucionario, de donde se ve que esa crisis es como una reina a la que todas las fuerzas del caos sirven como instrumentos eficientes y dóciles. La revolución es procesiva, es decir, ella va de requinte en requinte, va en un proceso cada vez más radical. Y ahí entonces es donde yo quiero comenzar este proceso de decadencia que precisamente según el doctor Plinio comienza a finales de lo que usualmente se ha llamado Edad Media, concepto que considero insulso, a mí no me gusta el concepto, yo prefiero hablar de cristiandad, la civilización cristiana, porque recordemos que al final, y ya luego ustedes pueden leer este libro que lo encuentran fácilmente en la web, yo ahora voy a compartir este, que es una de las últimas ediciones, ustedes lo van a poder leer. Ya en lo que usualmente se ha llamado la Baja Edad Media, siglos XIV y si quiere incluir algo del siglo XV en ese marco de la civilización cristiana medieval, eso se le llama usualmente la Baja Edad Media. Ahí ya hay una decadencia en las monarquías, en la vida moral de las monarquías, en la relación entre la Santa Sede y los monarcas. Mira lo que dice. Se fue extinguiendo en grandes y pequeños la fibra de otrora para contener al poder real en los legítimos límites vigentes en los días de San Luis de Francia y de San Fernando de Castilla. Las monarquías antes santas de personajes tan insignes como estos van desapareciendo y van dejando que broten elementos de absolutismo para que ya los monarcas no tengan los límites que impone la ética, pues el bien común, sino que se vayan volviendo, como dice aquí en Colombia una canción popular de salsa, el emperadorcito. Disculpen la alusión tan prosaica, pero en estos días me he acordado mucho de eso, viendo cómo se gobierna ahora. Pone cuidado, presta atención, que te está hablando el emperadorcito, dice la canción por ahí. Pasan de ser monarcas, repito, santos como es, a monarcas ya, uno de los cuales, por ejemplo, manda a bofetear a un papa. Fíjese el contexto. Felipe el Hermoso y Bonifacio VIII, si no estoy mal, en una disputa, pues este reyesuelo le manda a una especie de emisario a que con un guante le pegue en la cara al Santo Padre. ¿Usted cree que San Luis de Francia se le hubiera ocurrido en su cabeza
que siglos después un heredero del trono de Francia iba a hacer semejante cosa. Ahí entonces usted ya identifica un quiebre entre lo que veníamos hablando la vez pasada. Unas formas de gobierno, un pensamiento político cimentado en esas grandes luminarias y otras de las que no hablamos, pero porque son dos esenciales, San Agustín y Santo Tomás. Hay un resquebrajamiento no solo en las ideas, sino en las tendencias y las actitudes. Pero incluso después de eso, y de personajes tan importantes como Guillermo de Ockham, sin duda el punto más importante de rompimiento es la usualmente llamada reforma, que yo prefiero hablar con Christopher Dawson y tantos otros de revuelta, es una revuelta protestante, la revolución protestante, que podemos identificar en un año que es 1517, es decir, a principios del siglo XVI. Esa revolución, que es una revolución esencialmente religiosa, es la que va a explicar el pensamiento político moderno, porque sin Lutero no se entiende a Descartes, por ejemplo, y sin Lutero no se entiende a Kant, y sin Lutero no se entiende a Hegel, y sin Lutero no se entiende a Hobbes. Lutero es, como dice el profesor Danilo Castellano, el cantar del gallo de la modernidad. Y eso que un gallo que tenía atrás otros gallos, pero este es un gallo de marca mayor. Son los albores de lo moderno, pero ¿dónde surge? Como todos los graves errores, en el seno de la fe, pues, o por lo menos es un problema intraeclesiástico con un hereje, con un señor hereje que se vuelve hereje y se separa de la fe. Eso es fundamental para entender lo que viene después, que la cristiandad se rompe, porque entonces aparece la idea de que como yo no necesito ser católico para ser cristiano, es decir, se rompe el vínculo cristianismo-catolicismo, es como que hay otras formas divergentes de ser cristiano. También eso en política tiene un efecto y es cuál, que los reyes dicen, entonces, los reyes de la otrora cristiandad, dicen, yo no necesito obedecer al Papa y a los límites que me impone morales y en materia de fe, la Santa Sede, el Santo Padre, sino que yo puedo seguirme sintiendo tranquilo en mi conciencia de cristiano, haciendo unas cosas que a mí, en mi parecer de gobernante, pues están buenas. Discúlpenme que lo diga así, pero es que eso es. Y entonces estos reyes, como es el caso de la corte de Luis de Baviera, empiezan a financiar y a patrocinar y a respaldar a estos innovadores de la religión, como puede ser un Lutero, que termina viviendo protegido y financiado por una corte. ¿Cuál es el lema o consigna que nos resume esa primera gran revolución que es la revolución protestante? Cristo sí, iglesia no. Miren que esa frase resume perfectamente lo que es esa revolución. Cristo sí, claro, sigue siendo importante, siguen creyendo que Cristo pues es el Hijo de Dios y esto está muy bueno y tal, pero yo no necesito la iglesia. Y eso es fundamental para entender lo que pasó en la vida política. ¿Qué viene luego de eso? Pues vienen unos procesos de guerras, de divisiones que surgen precisamente a raíz de los conflictos de religión que van a marcar los siglos XVI y XVII, porque claro, al no haber ya la religión una que vincula a los reinos y que da una unidad o garantiza una unidad, pues lo que se da es la división y el enfrentamiento y la guerra.
Y eso es dialécticamente lo que explica que de esa madre revolución protestante surja una hija, una segunda revolución sumamente importante que es la Revolución Francesa. Miren que ahí estamos resumiendo 2 siglos de historia, en los cuales uno se podría poner a mencionar un montón de nombres de pensador, y eso está muy bien, y eso es un orden de estudio muy legítimo y maravilloso, pero lo esencial es esto. Lo esencial es esto, el proceso revolucionario, marco en el cual está lo que usted quiera, Maquiavelo, ya decía, los mal llamados reformadores, que en realidad son herejes. Y está, si usted se va atrás, pero que ya es un germen de todo esto, Marsilio de Padua, ya lo decía, Ockham, el contractualismo inglés, que es el que exporta las ideas a Francia. Hay un texto por ahí de don Juan Donoso Cortés que dice, no se entienden las ideas que gestaron la Revolución Francesa sin los ingleses. Es decir, Locke, Hume, Berkeley, todo eso. Eso se va a exportar a Francia y con ese insumo es que hacen la Revolución Francesa. Por eso Inglaterra es tan importante para entender la historia de lo moderno. Ha sido el plan de operaciones de un montón de procesos que tienen como objeto militar la cristiandad. Ojo a los ingleses, especialmente a ustedes argentinos que me escuchan. Ojo a los ingleses. Y por eso en 1789, ahí está la otra fecha importante para este panorama, se da lo que el doctor Plinio en este esquema pues llama la Segunda Revolución. Es una revolución que pone su acento en lo político. Es ya la revolución que se va de frente contra las monarquías. Todavía los reformadores revolucionarios protestantes no tenían problema con las monarquías, pero sus ideas ya van gestando y van alimentando un fervor antimonárquico. Y la marea más alta de eso, parafraseando a don Nicolás Gómez Dávila, de esa ola que es la revolución gnóstica e igualitaria, como la llama el profesor Plinio Corrado Oliveira, es la Revolución Francesa en materia de lo político. Por eso los lemas, recuérdense, de la Revolución Francesa: que muera el último rey ahorcado con las tripas del último cura, destruida la infame, que si no estoy mal es de Voltaire. Es decir, iglesia y monarquía son las dos cabezas que hay que destruir, porque son enemigos del pueblo, son enemigos de la libertad, son enemigos de la soberanía. Y miren cómo funciona. Yo sé que aquí ustedes me permiten hablar en este lenguaje porque es movimiento católicos en política. Mire cómo funciona la mente diabólica que tiene también, porque la cabeza que produce todo esto es una cabeza demoníaca, la revolución está en el intelecto demoníaco. El demonio siempre funciona dialécticamente. Entonces él sabía, el infierno, digámoslo así, sabía que no podía haber un salto de la cristiandad, digamos, a nuestra época, así de un momento a otro, ¿no? A la posmodernidad. O sea, una especie de Foucault en el siglo XIV, no, es absurdo. La escuela de Frankfurt en el siglo XVI, no, 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 no era así la cosa. Que todo es gradual. De la misma manera que yo no paso de una vida santa a una vida de pecado, de entregarme al pecado, salvo unas excepciones, pues, muy particulares, que yo no las conozco.
de un día para otro. Yo no paso de la civilización cristiana y de las flores de santidad a nuestra época de la famosa autopercepción de género. Yo no paso en un mes o en 2 años o en una década, no. Eso necesita un proceso. Por eso la revolución es procesiva. Es lo que es el proceso que estamos describiendo. ¿A qué voy con eso? El odio a las monarquías, el odio a las religiones tan acendrado en la Revolución Francesa y concretamente en la Ilustración, que es el movimiento filosófico que inspira la Revolución Francesa, solo se podía dar rompiendo la unidad de la cristiandad. Entonces se rompe la unidad de la cristiandad. Se dan entonces las guerras de religión, que repito, marcan los siglos XVI y XVII. Y el siglo XVIII, mire qué mente maravillosa la del demonio, a pesar de todo. Qué genialidad. Dice, nosotros venimos a superar esas guerras de religión. Porque mire cómo las religiones causan guerra, paisano. Ustedes lo ven, ¿no? Es la misma estrategia que usa el demonio cuando primero te lleva a unos pecados y luego te acusa por esos pecados. Es dialéctico. Divide la religión, divide la cristiandad, alimenta unas cosas terribles que se dieron en esas guerras de religión. Asesinatos de sacerdotes y de religiosas por parte de distintas denominaciones protestantes. Y en esa época, que era muy sensible a todo ello, de hecho, cuando usted lee la vida de Kant, usted ve que la vida de Kant estuvo marcada por guerras, guerras para acá y para allá, lo mismo que la de Hegel. Claro, ¿cuál era la obsesión de ellos? La paz. Como ha sido aquí en Colombia, ejemplo, la paz, claro, porque desde que yo nací nos hicieron bombas y secuestros. Y un día apareció un presidente y dijo, yo le voy a dar la paz. Y ahí te cayó redondos todo. Porque si es el anhelo de uno, que la niña bonita lo mire, entonces cualquier mira bonito uno ya la interpreta como se enamoró de mí. Es lo mismo, es algo muy similar. Pintar la realidad, dice Schopenhauer, con el color de nuestros deseos. Pintamos la realidad con el color de nuestros deseos. Entonces es un siglo, el siglo XVIII, el siglo de las luces, muy sensible a ese tema. Y como digo, llevaban un siglo alimentando eso y diciéndole a la gente que los culpables de la crisis social eran la iglesia y la monarquía. Y eso va echando juego allá. Y como si había unas desigualdades y había quizá unas ciertas ineficiencias e ineptitudes, me atrevería a decirlo, asedias en la monarquía, el mal también se aprovecha de eso. Las logias masónicas que operaban ya en aquel momento se aprovechan de eso. El demonio se aprovecha de las debilidades del virtuoso para alimentar revolución. Y ni Luis XV ni Luis XVI pues serían tan malos como a veces los pintan, pero no fueron tan buenos como algunos quisieran. Más muy concretamente, Luis XVI, que digámoslo así, rehusó en cierta medida asumir pues la cosa. Como dijo aquí algún procurador de la República, ponerse los pantalones. Señor presidente, póngase los pantalones. Señor rey, su majestad, póngase los pantalones. Un hombre que de carácter tenía ciertas debilidades, educado por el obispo Fenelon, que le había dicho, las monarquías no son buenas, porque mire sus papás y su abuelo, eso no es bueno, eso a nuestro Señor no le gusta, porque nuestro Señor es un Señor del amor y tal. Y le meterle a un niño esas ideas desde chiquitico. El hombre creció, no solamente con debilidades de carácter, que le hacían muy complicado asumir el reinado como debía, sino con unas ideas pseudoteológicas que le
alimentaban ese carácter pusilánime y débil. Es que hay que entender quién fue Luis XVI. Y entonces él va dejando que un montón de problemas crezcan y crezcan y crezcan y crezcan, y él se iba para el sótano de las cortes, no sé si ustedes sabían eso, a hacer herraduras. Era su manera de huir de la vida. Es como cuando usted tiene niños chiquitos y que están en unas edades que son pues un poquito revoltosos, y usted en vez de hacerse cargo como padre que es, y si no, que vea que hay unos límites y a cargar la cruz, porque esa es su cruz, que los niños a veces son muy difíciles. Usted se va y los deja ahí. Claro, ¿usted cómo va a encontrar la casa cuando regrese? Vuelta a nada, paisano. Eso lo trata magníficamente José Donoso, el escritor chileno, en una novela que se llama Casa de Campo. Eso fue lo que pasó en Francia. Y por lo tanto, el lema de esta revolución antirreligiosa, masónica, gnóstica, revolución, ya lo decía, esencialmente política, porque su objeto, digámoslo así, militar, es la monarquía. Su lema es Dios sí, Cristo no. Porque si ustedes ponen a analizar, la mayoría de estos pensadores no es que fueran ateos, eran deístas. Y ahí aparece otra cosa fundamental, que es el deísmo. Es una afirmación en el plano de la teología natural o teodicea, rama de la filosofía esencial, que dice, hay un Dios, hay un gran arquitecto del universo, pero que no tiene relación con sus criaturas. Y sabe, eso explica qué, eso explica el liberalismo. El liberalismo como gran teoría o filosofía política se explica es primero porque hay una teología deísta. Como Dios me deja hacer y me da libertad absoluta y plena, porque tengo esa concepción del gran arquitecto, el Dios de los ilustrados, pues entonces el hombre es soberano. Dios lo deja al que disponga de a su amaño, como se dice en portugués, a vontade, que haga a su manera. No es el Dios cristiano que sí se ocupa de nuestra vida moral, que nos pide ser perfectos, que nos quiere santos, que es celoso de su realeza. No, ellos se inventan ese Dios masónico liberal, que lo encontrarán muy bien descrito por ahí en un texto de Baruch Spinoza, el filósofo holandés, en el que Dios, pues un Dios que él se inventa ahí, le dice a la gente, no me busques en los templos, que yo estoy en todo lado y yo no te pido que te comportes de cierta. Usted ve que la gente mucha hoy tiene ese pensamiento. Eso no le viene en las cajas del cereal. Eso viene de un montón de filólogos que tenían esas ideas y que todavía hay gente que queda con eso. No me busques en los templos, no es necesario que vayas a misa porque yo estoy en todo lado. ¿Y de dónde viene? Spinoza, por decir. Voltaire. Dios sí, iglesia no. Por eso ya es más radical contra la iglesia católica, incluso contra otras denominaciones cristianas, protestantes, a las que van a perseguir. Y eso explica entonces el fervor liberal que nos da razón del siglo XIX, que va a tener una consecuencia económica fundamental. ¿Cuál? La revolución industrial. Para efectos de ello, léanse las novelas de Charles Dickens. Charles Dickens, a pesar de que no era católico, era anglicano. ¿Qué es lo que nos cuenta? Los abismos terribles de desigualdad que generó la revolución industrial, efecto de la revolución liberal, del liberalismo, porque ya hay libertad en todo. Una de las libertades más apetecidas es la libertad económica y la libertad de mercado, de yo poder poner unos niños de 10 años a trabajar casi que 24 horas por 2 peniques para yo llenarme el bolsillo. Es que, ojo con lo de libertad. Libertad suena tan bonito,
Pero es que el hombre necesita límites, y si usted no le pone límites, por lo menos unos límites básicos al mercado, a los precios de la cosa, hay gente que abusa, como pasó en América con la conquista y la colonia. Los reyes tuvieron grandes proyectos, pero había terratenientes y tipos abusivos, no lo podemos negar, que hacían caso omiso y terminaban matando a los curas y matando a la gente. Entonces, sí, entonces, si yo digo libertad, liberal, mire lo que genera. Y vuelvo con el tema. Mire dialécticamente en la mente de una cabeza angélica, ¿cómo es el proceso? Es la mente de un ser muy, muy, muy capaz. Una vez ha generado esa desigualdad que no existía en la cristiandad. Vayan a ver en Alemania, en Francia, hoy en día las casas de donde vivía un carpintero sencillo en la Edad Media. Se la quisiera cualquiera de nosotros. Un carpintero, un talabartero en Düsseldorf en el siglo XIII, XIV. No existía esos problemas que la lucha clase, eso no había. ¿Por qué? Porque los bienes estaban bien repartidos. Yo me atrevería a decir a un mendigo de esa época vivía más dignamente que un mendigo de ahora, empezando porque no eran drogadictos, no había el popper y la cocaína y esas cosas. Era una cosa tan diferente que mire cómo se va degradando. Entonces, a esa revolución liberal, con los pensadores que tiene, que la gestan, Kant, muy importante, un Hegel, aunque Hegel, cuando se da la Revolución Francesa, tiene 19 años más o menos, pero está en ese marco de ideas y es el que continúa ese linaje revolucionario. Eso va a llevar a que a mediados del siglo XIX uno de los grandes temas sea la desigualdad, sea la explotación. ¿Por qué? Porque si era un problema evidente. Repito, leas las novelas de Charles Dickens, léase un tipo humano como el de Ebenezer Scrooge en Cuento de Navidad de Charles Dickens, que tiene por ahí una película o unas películas. Es un tipo totalmente centrado en hacer dinero. El tipo adora el dinero. Es un adorador de mamón. Bueno, eso fue un tipo humano que da de esa revolución liberal. Unos usureros, pero de tomo y lomo. Que en una parte hasta es capaz la mujer le lo confronta y le dice, es que tú pareces amar más al dinero que a mí. Y el tipo le reconoce, sí, tiene toda la razón, es que yo amo más el dinero que a usted. Y se divorcia. Es un tipo que queda por allá solo, que no tiene amigos, que no le gusta estar con los parientes, que es un amargado y que vives contando monedas, enriqueciéndose a costa de explotar a otros. Uno no puede ser ingenuo en eso y creer que es que Marx surgió y el comunismo porque era un viejo loco, que lo era, ciertamente, pero que su razón también tenía en cuanto a los hechos que vio. El error está en la supuesta solución que él da, eso sí, pero ojo al terreno que se había generado. Y eso es lo que explica que esas ideas de la revolución obrera, de los círculos obreros, que van tomando fuerza en los países de Centroeuropa, trasladándose luego a la ínsula Inglaterra, den en 1917, comenzando el siglo XX, con la tercera revolución, dice el profesor Plinio Corrado Oliveira, que es la revolución de octubre de 1917, la revolución propiamente comunista, la constitución ya de eso que va a ser la Unión Soviética, sin lo cual no se entiende el siglo XX. Y ahí pongan los nombres que guste, Lenin, Trotsky. Mírese la literatura que se hacía en Rusia en la segunda mitad del siglo XIX. Mírese a Tolstoy, mírese
¿cómo llama este señor? Anton Chekhov. Ya entrado el siglo XX, mírese a Marx, perdón, mírese a Gorky, Maxim Gorky. Ese es otro tema, por ejemplo. Y hoy que estamos el diálogo interdisciplinar, filosofía política bien estudiada implica mirar obras literarias. En particular, permítanme que les comparta para ir cerrando acá. Yo voy a dejar el tema de maestros del regreso para la próxima sesión. Voy a dejarlo para la próxima vez. Un cuentico, ojalá lo puedan leer ustedes ahora en la tarde con un café, de Anton Chekhov, que se llama La señora con el perrito. Por ahí una versión en inglés, ¿no? The Woman and the Little Dog. Es la señora con el perrito. Un cuento de un título muy inocente y que uno lo empieza a leer y dice, ¡ay, qué cuento tan bonito! A mí un amigo me regaló hace poco una cajita muy bonita. Ahora sí puedo se la muestro. Alusiva al cuentico de Chejo. La señora con el perrito. ¿De qué habla la señora con el perrito? De una señora joven, es en realidad es una joven muy bonita, que sale a pasear su perrito. Con el perrito. Y hay un señor de unos 50 y tantos años, si no recuerdo mal, que cada tanto él la ve pasar y él se queda mirando a la señora con el perrito que sale y él se va enamorando de esa señora, de esa muchacha. Pero ¿qué pasa? Que él ya es un hombre casado en el contexto de la Rusia zarista, ¿no? O sea, cristiana, pues, ortodoxa, muy victorianismo a la rusa, pues, si me permite, muy conservadora. Entonces él dice, prácticamente en sus pensamientos va entrando la siguiente idea. Oiga, ¿qué vaina esto de vivir en una sociedad en la que uno no pueda dejar a su mujer e irse con otro? Porque es delito. Eran marcos jurídicos en los que no existía eso del divorcio. Pero en él ya hay un germen revolucionario requintado. ¿Y es cuál? Qué bueno fuera, y mire que la revolución siempre pone esa frase, qué bueno fuera, o como dice aquí algún humorista, cómo fuera una sociedad en la que yo pudiera divorciarme de mi mujer e irme a cotejar a la señora con el perrito. La literatura de Anton Chekhov está llena de esas pequeñas dosis de veneno, que si usted no tiene agudeza, usted no las percibe, para ir suscitando en la sociedad rusa un fervor revolucionario. Todo lo contrario de Dostoyevsky, si usted me permite. Dostoyevsky lo que percibe es que Rusia necesita una restauración. Y Dostoyevsky había sido medio socialista, recuerde. Bueno, eso va haciendo que en países, no solamente como Rusia, sino en todo el orbe y más concretamente en Europa, que es epicentro, esto es, el dinamismo revolucionario vaya pidiendo otra revolución que va a estar marcada ya no solo por la igualdad económica, ya es una revolución económica, precisamente como reacción a las grandes desigualdades dejadas por el liberalismo, sino que le dé paso, por ejemplo, a ese amor libre que tanto soñaron, como ejemplo el personaje de La señora con el perrito de Anton Chekhov, o un Simón Bolívar, que en su haber se cuentan 30 y tantas mujeres. Hay un libro por ahí que se llama así, sobre el tema, Bolívar mujeriego empedernido. La revolución siempre va unida a todos estos descarríos de orden moral. Esos personajes soñaron sociedades como esta, de la promiscuidad, y por lo tanto decían, hay que romper con esta sociedad en la que yo estoy y generar una nueva sociedad. Sociedades del desenfreno moral, del desenfreno
sexual, de los estados alterados de conciencia. Entonces, tercera revolución, la revolución comunista. Su lema, no hay Dios. Mira cómo fuimos degradando. Cristo sí, iglesia no. Revolución protestante, 1517. Revolución francesa, 1789. Dios sí, Cristo no. Y eso luego da en 1917 con Dios ha muerto, si se quiere, en un lenguaje más nietzscheano, hegeliano. No hay Dios, es ya el ateísmo, que va a perseguir las religiones, cualquier forma de religión de maneras furibundas. Eso es el siglo XX, es un tema esencial del siglo XX. Stefan Zweig, el gran historiador, no sé si lo había citado y si no lo digo aquí, dice que en el tren en que Lenin con 50 obreros viajó, si no estoy mal, de Zúrich a Moscú para hacer la revolución de octubre, dice Stefan Zweig que en ese tren viajaba la historia del siglo XX. Qué maravilla, lo que es ser un poeta. En ese tren viajaba la historia del siglo XX. Porque todo el resto de la historia, especialmente el cine producido entre la década, ya de los 30 hasta los 90, pues sobre la lucha rusos, gringos y los rusos acá en pías, y eso es lo que le explica a usted la Segunda Guerra Mundial, y cómo luego se divide en el mundo, y la historia de las dos Alemanias, y todo ese cuento. Y en 1968 se da la Cuarta Revolución, la revolución que tiene su epicentro en París, el Mayo francés. Hace 5 años, en 2018, celebramos 50 años. Tuve la oportunidad de participar en un evento organizado por la TFP alemana y holandesa en Gaming, Austria. 50 años del Mayo francés, sus efectos en nuestra sociedad. No entiende nada usted de la vida de los últimos décadas si no entiende el Mayo francés. 68, cuyo lema, si yo, este sí ya me lo invento yo, porque yo no le he leído al doctor que ni un lema a ese respecto. Pero yo pienso que el lema ahí, porque es un lema, si no estoy mal, Foucaultiano, si me equivoco me excusa, me saben excusa, pero creo que sí, es el hombre ha muerto. Después de que Dios ha muerto, la base metafísica de todo, ¿quién muere? El hombre. Lo cual significa que el hombre arquetipo, la naturaleza humana de la que hemos venido hablando, que existe una naturaleza humana y por lo tanto una naturaleza de los sexos, tal, eso se rompe. La ideología de género toma su fuerza ahí. ¿Basada en qué? En los planteamientos de un gran filósofo, pues francés y su mujer, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. El existencialismo ateo afirma que no hay naturaleza humana porque no hay Dios que la haya creado. Porque no hay Dios, porque ya Nietzsche lo había dicho. Ellos se pasan la posta, cual carrera de atletismo. El uno le pasa la posta al otro, el otro sale corriendo y se la pasa a otro. Así funciona la historia de la filosofía. Como Dios no hay, Dios ha muerto, ergo no hay naturaleza humana, dice Sartre. El hombre es puro hacer, puro operar. El hombre es lo que él haga de sí mismo. Razón por la cual, si usted mañana quiere llamarse Carlota, usted es Carlos y quiere llamar Carlota, pues ahí está. Esa es la base de la ideología de género, el existencialismo, o por lo menos es una de sus bases metafísicas. Como yo soy puro operar, entonces yo decido lo que soy. Una aberración metafísica, pero esa. Y el mayo del 68, la cuarta revolución, en este esquema que estamos presentando, tiene esa sustancia. Por lo tanto, es una revolución que ya se va a ir contra quizá el último gran reducto de civilización cristiana que queda. Les voy a preguntar a ustedes el que me quiera decir.
¿Cuál es? Repito, ese mayo francés, ese mayo del 68, con todo el movimiento hippie a su alrededor y demás, se va a ir contra el último reducto que queda de civilización cristiana. ¿Cuál es? Ricardo, prende tu micrófono. O si me quieren escribir, no sé. La familia puede La ser. familia, sí, la La familia. familia, sí. Es la familia. Y eso no se explica. Los Y también grandes, el sujeto, no solo la familia, sino el sujeto. O si ya no tiene una naturaleza, ya no por existe el hombre y la supuesto, mujer, es el sujeto por mismo. supuesto. Claro que sí, claro que sí. Pero más concretamente, La la familia familia. como reducto de cristiandad. Exacto. Porque era lo último que quedaba por eliminar. Y eso te explica los grandes temas de debate político y jurídico, los más trascendentales en las últimas décadas. Claro, y que yo podría ahí empezar a hablar Freud y hablar de todos los autores de la revolución sexual, Wilhelm Reich, el vínculo, política, sexualidad, y la escuela de Frankfurt, ¿cómo no? Marcuse, Adorno, uy, claro, por acá. Y luego, pues los postmodernos, Baudrillard, Lyotard, y terminar por allá hablando de Habermas y Axel Honneth, por supuesto que sí, pero lo esencial es esto. Y lo que nos explica el momento que estamos viviendo es ese proceso que hoy nos tiene al portas o ya estamos en su núcleo de lo que el doctor Plinio llamó la quinta revolución, a la que él no dudó en darle el nombre de tribalismo. Y eso es esencial para el tema de la filosofía política porque indica que el punto de llegada, digámoslo así, de este proceso revolucionario iba a ser la disolución de las comunidades, no solamente de la comunidad política, ciudad-estado, de la aldea, de la familia, bueno, no solamente digo, de la ciudad, sino de las comunidades subsidiarias inferiores, para volver a un tribalismo anárquico precristiano, que digamos la causa final de todo ese proceso que hemos venido describiendo iba a ser eso, el buen salvaje, si se quiere. Proceso que explicó y caracterizó maravillosamente en un libro titulado Tribalismo indígena, ideal como misionero para el Brasil del siglo XXI, pero que en realidad es un libro pensado no solo en Brasil, es un libro pensado en todo el mundo, es un proceso de todo el mundo. Aquí en Colombia entonces se editó hace unos años en español o se reeditó como tribalismo indígena ideal como misionero para el siglo XXI. ¿Por qué creen ustedes que los temas en todo lado, en la literatura, en el cine, en la iglesia, son los indígenas? Y que los indígenas son el modelo, y que vivir como los indígenas, y que el sino de la Amazonía, y que los avatars, y que para acá y para allá. Ese es por eso, para inocularnos esa idea. Qué bueno es vivir así. En la selva se vive sabrosito, como decía pues, un clásico de los 80 de Baltimora, Tarzan Boy. Analicen la letra de esa canción, teniendo especialmente en cuenta que era un italiano, homosexual. Entonces, pues, lo que dice de la selva, cómo se vive en la selva. En la selva no hay normas, en la selva no hay leyes, en la selva se vive el amor libre, ¿sí? El nudismo que se inocula a través de la moda, a semejanza del nudismo del indígena. Las decoraciones de los restaurantes y de los centros comerciales, ¿qué inspiran? A qué lo hace entender a uno? Vayan a la zona rosa de sus respectivas ciudades. ¿Cómo es la decoración? Mire que hay una gran tendencia
a lo selvático. Usted se va para un restaurante carísimo, entre otras cosas, gourmet, finísimo, y en la decoración es pura selvático, enredaderas y no sé qué más vaina. Es por eso, porque dice el doctor Plinio que la revolución comienza con tendencias para hacer que uno psicológicamente y como instintivamente guste de ciertas cosas, que la sociedad guste de ciertas cosas. Pero ese gusto choca con la convención, ¿cierto? Con la norma, con la tradición. Entonces aparece una idea, ahí donde aparecen los filósofos, entre comillas, los pensadores, los gurúes, los académicos, allá en el 7º piso de la Facultad de Filosofía, saca un libro, la idea, dice, no, no, es que venga, eso es más natural que lo que nos han enseñado. Entonces viene la idea. ¿Para qué? Para legitimar la tendencia. Y la idea que legitima una tendencia, ¿pide qué? Pide hechos. Sí, como nos dice Marcela Mena, la ventana de Overton. La ventana de Overton, proceso que consiste en ir rompiendo las barreras de horror de la gente. Es decir, antes, antes era inimaginable que se casaran dos personas del mismo sexo. Hoy ya, uy, ya normalizado. Hasta torta les hacen. Unos bizcochos grandes y le ponen ahí 2 tipos. Ya normal. Pero ¿cómo se llegó a la ventana de Overton? Pero ventana de Overton se explica con esto que digo. Van poniendo tendencia. Entonces, y también así van midiendo a la opinión pública, qué tanto reacciona. Dice, no, ve, aceptaron ahí, en esa película, aceptaron en el año 50 y pico una escena homosexual. Entonces, en 2 años sacamos una película con más fuerte. Así, hasta los ciclos de cine rosa que hoy se hacen en todos los países del mundo. Ciclos de cine homosexual, un mes, ¿verdad? De puras películas LGTBIQ más, punto suspensivo. Los ciclos de cine, es decir, ya hace parte de la cultura, man. Ya usted no puede revelar frente a él. El hecho que pide tendencias e ideas es una nueva revolución, más radical. Y ese es el esqueleto, el esquema, el panorama sobre el que se sustenta la filosofía política moderna. Profundizar en ello, ahondar, especializarse, pues es tarea de otros espacios que podríamos tener, claro que sí, pero sé que esto les da la estructura de un proceso que reúne, imagínense, unos 7, 8 siglos y que es un proceso que se entiende mucho mejor, si no únicamente desde el esquema revolución y contrarrevolución. En el marco de revolución y contrarrevolución están esos a los que llamamos filósofos o pensadores de la modernidad. La próxima clase voy a hablar entonces de cómo no es que haya una hegemonía de ese pensamiento revolucionario, sino que también hay quienes contestan a eso, rescatando todo el acervo de la tradición greco-latina y cristiana. ¿Por qué? Vuelvo con la frase, siendo diálogo la filosofía, no hay razón para pensar que el último que habló sea el que tiene la razón. Les doy las gracias y quedo abierto a sus preguntas o comentarios. Impresionante, estimado Carlos. Muy valioso todo lo que compartimos, creo, hoy y pudiste enseñarnos, en mi caso, aprender de tantas cosas que fui tomando nota. Obviamente, claro, ahí dejamos abierto a quien desee participar con alguna pregunta, comentario. Ya Marcela lo aportaba hace un momento. Han sido un detalle pormenorizado de todas estas revoluciones que el doctor Plinio fue describiendo, llegando a esta quinta última, ¿no? En la cual podemos ir entendiendo tantos detalles de lo que vemos, tanto en la vida cotidiana de nuestro mundo actual, como también de la iglesia misma, como también se fue, de alguna manera, por otros caminos, ¿no? Claro. Bueno, atento ahí a quien quiera participar, hacer un comentario, criticar
mandar a prisión a don Carlos Andrés Gómez Rodas por haber dicho todo esto. Pero bueno, creo que ha sido muy bueno, muy valioso. Da para hablar 3 horas más, pero bueno, el tiempo es otro tirano, como criatura de nuestro Dios, va pasando y bueno, ahí si puedes, antes que nos olvidemos, compartir el documento del libro del doctor ¿Cómo no? Plinio, que lo tienes a mano. Si bien es cierto, Mejor al WhatsApp, buscando porque al aquí WhatsApp, ahora sí. claro, sí, al Ay, WhatsApp y yo lo reenvío. Uno puede buscarlo, pero quizás encontrando la fuente que vos manejaste mucho más fiel. Ahí hay 2 manos levantadas, adelante, Iliana, y la otra no la veo. Bueno, pero tome el micrófono más. Sí, buenos días a buenos todos. días. Quería hacerle la pregunta al profesor Carlos, espectacular toda esta visión de los 8 siglos que nos ha dado, muchísimas gracias, es una ayuda enorme. Mi pregunta es, ya que vimos todo este recorrido de 8 siglos, de estas revoluciones que no nos han hecho nada bien, yo quisiera saber el otro lado, ¿quién ha estado del otro lado? No sé si se puede decir luchando, combatiendo, no sé cuál sería la palabra, pero hablando, sí me explico, profesor, del otro lado, ¿no? Ujú, Diciendo, esto no sí, es así. claro. Ujú, así como en algo pequeño y resumido, o cómo me lo podría tal vez explicar o dar una idea de un link donde leer o un libro o algo. Gracias, esa sería mi pregunta. También en el libro del doctor Plinio va a encontrar esa referencia precisamente porque ya la parte de la contrarrevolución, pero brevemente, solo por mencionar algunos hitos. A la primera revolución protestante, ¿quiénes van a ser sus grandes oponentes? Los jesuitas. Y si usted me apura un poco más, la verdadera reforma católica, usualmente llamada contrarreforma, yo prefiero hablar de reforma del siglo de oro, San Ignacio, Santa Teresa, pero especialmente los jesuitas nacen en el marco ya de lo que fue el protestantismo y van a ser sus grandes combatientes. Contra la segunda revolución, la revolución francesa, los pensadores usualmente llamados tradicionalistas, un Chateaubriand, un Joseph de Maistre, en España Juan Donoso Cortés, Marqués de Valdegamas, un Main de Virán, ay, se me olvida el nombre, que Spemann hizo un libro sobre él, ahora se lo digo. Bueno, frente a la revolución comunista, Plinio Correa de Oliveira, léase Alexander Solzhenitsyn, es toda una literatura mostrando los horrores de la Rusia soviética. Hay una playa de pensadores, Nicola Berdyaev, bueno, pero uno de los grandes, pienso yo, es el profesor Plinio Correa de Oliveira. La lucha contra el comunismo fue uno de los grandes motivos de su vida. Frente a esa cuarta revolución, pues también, mire, yo aquí podría mencionar mucha gente y quizá voy a mencionar un tema sumamente, puede parecer secundario, pero para mí ha sido esencial. A uno nadie le habla porque hace parte del lavado de cerebro y de la ingeniería social, de los autores que han hablado sobre el tratamiento para la atracción por el mismo sexo. Para mí esos son autores contrarrevolucionarios. Joseph Nicolosi, por ejemplo. Cohen, Joaquín de Irala, Aquilino Polaino, psicólogo y psiquiatra español. Solo por coger un tema muy específico. Ese asunto de que no, es que la homosexualidad es una condición, que la tienes que aceptar y eso no. No, esa no es la última palabra en temas de psicología, ni en psiquiatría, ni nada. Hay otras visiones. Y en concreto, y por eso voy a hablar de los maestros del regreso la próxima clase, porque los maestros del regreso o filósofos del regreso están en el marco, o la gran parte de su obra está en el marco de esa cuarta revolución. Y ellos no le compran las ideas
a esa cuarta revolución, más bien la combaten. Remy Brague, es otro que le recomiendo, el filósofo francés, es de esa generación del Mayo francés, es un baby boomer, como se dice. Y él dijo en alguna entrevista hace un tiempo, dijo, mi generación me parece detestable. Él es de la generación del Mayo francés, y abomina su generación. Una persona que cogió otro camino y que además es un gran católico, muy comprometido. Sí, entonces ahí, mire, le pongo nombres para buscar en psicología, Aquilino Polaino, Joseph y Linda Nicolosi, expertos en todo el tema de la homosexualidad, unos de los padres, si se quiere, de la famosa terapia reparativa que tantos enemigos tiene, pero es que en el marco de la democracia, si le vamos a comprar pues al mito democrático sus vainas, yo debo ser tan libre de dedicarme a la vida gay como de ir a terapia reparativa, porque no porque siento atracción por el mismo sexo, pero no quiero. Una auténtica democracia debe permitirle a los dos. Cuando se nos devela la hipocresía democrática de estos regímenes, cuando le digo sí al desfile del orgullo gay, pero ciérreme a esos consultorios de terapia reparativa, pero es que los que vienen aquí vienen voluntariamente, aquí nadie lo obliga. Y hay muchas personas que dicen tener la condición de atracción por el mismo sexo, pero que quieren superarla y que por lo tanto no se identifican con el estilo de vida gay. Esas personas han podido desarrollar terapias gracias a estos autores, a gente como ellos. Joaquín de Irala, Cohen, es que siempre se me va el nombre, no Leonard Cohen, sino, bueno, Cohen para temas de homosexualidad. Busquen el libro, Tiempo Tiempo, Tacto y Trato, bueno, el ABC para comprender la homosexualidad. Para mí, eso están en un marco contrarrevolucionario, porque están objetando uno de los dogmas de nuestro tiempo, que al que diga, siento atracción por el mismo sexo, hay que decirle, sí, ánimo, sal del closet y adelante. El mismo Cohen dice haber superado la atracción por el mismo sexo, se casó y tiene familia. Porque a eso no le puedo creer, si a los otros les creen todo lo que dicen y sus cosas. Porque a estos les prohíben, si a los otros no les prohíben. Entonces ahí donde usted ve que no es que la democracia quiera darnos libertad, no, es vendernos una versión de la libertad, pero con guión. Tú eres libre si piensas así, y si no, para la cárcel. Bueno, eso le digo. Y la próxima, repito, voy a ahondar en el tema. Muchas gracias. Mirta. Mirta, ahí está. ¿Qué tal? Buen día ¿Qué a tal? todos. Buen día, Mirta. Bueno, ante todo quería agradecerle todo lo ofrecido, muy valioso. Y bueno, tomamos nota, fui tomando nota de muchas cosas muy útiles. Y bueno, frente a lo que pensaba, ¿no? Frente a tanta revolución negativa, qué bueno lo que preguntaste, Eliana, que bueno, sabemos que hubo gente que estuvo trabajando en contra de eso, y que está bueno también conocerlos y leer sobre ellos, inspirarnos en ellos. Y yo pensaba, de tanta revolución negativa, hagamos la revolución nosotros, la revolución del amor, desde nuestro lugar, inspirando a otros a un cambio. Digamos, no bajemos los brazos, intentemos, tenemos la fuerza de Dios, intentemos que esto pueda cambiar, aunque sea de a poquito, generemos una onda, hagamos algo por nosotros y algo por el mundo. Nada, eso, hagamos algo, eso pensaba. Totalmente. Gracias. De acuerdo. Yo pienso, estoy convencido de que todo hombre en gracia y todo hombre que le abre las puertas de su corazón a Cristo, Cristo le encomienda una misión contrarrevolucionaria de
en su contexto hay estos gérmenes o estos hechos de anticristiandad contra el orden, y yo lo pongo a usted ahí para que restaure. Precisamente la contrarrevolución, que se me está olvidando dar la definición, es la restauración del orden. Un ejemplo que a mí siempre me ha parecido bastante interesante es que en el contexto del hipismo tan difundido en los años 60, la falsa respuesta al hipismo que surgió de la misma revolución fue el movimiento punk, porque los hippies pueden ser representados en el pacifismo y la música suavecita y el amor, entonces la misma revolución crea una falsa reacción que lo hace típicamente con los movimientos skinheads y el movimiento obrero, punk, y el doctor Plinio en esa época explicó que el punk no era la respuesta, sino que la respuesta para ese momento era la elegancia católica, que respondía simultáneamente a ambos movimientos, razón por la cual él motivó entre los jóvenes el usar saco y corbata, que los jóvenes volvieran a la elegancia en el vestir, a la pulcritud. Él decía, esa es la reacción católica al hipismo y al punk, porque cualquiera de los dos es revolucionario. Lo mismo que hoy el vestir con modestia también es una acción contrarrevolucionaria frente a las modas revolucionarias, que no, es que ahora hay que vestirse así porque si no se quedó anticuado, no. O modas mismas aparentemente de recato entre las mujeres, pero que tienen un trasfondo revolucionario. Me explico. Yo no me cubro en honor a la castidad y por respeto del cuerpo, templo del Espíritu Santo, sino que me cubro para que no me vean los hombres, que son detestables. Esa no es la motivación cristiana. Entonces usted va a encontrar hoy feministas que se tapan hasta la mano. Eso no lo hacen por castidad, lo hacen dentro del marco de lo revolucionario, por si acaso. Bueno, y Leana quería intervenir. No, perdón, Carlos, no, perdón, no, yo no iba a preguntar nada más, gracias, se me quedó la mano Ok. alzada, gracias. está bien, no hay problemas. Preguntaban, Ahí, sí, Carlos, puedes leer el en el chat de chat, Santiago. sí. ¿En qué momentos durante esta decadencia por las revoluciones se podría decir que comienza el deterioro o a minarse el orden del ser en general y el orden de la gracia sobrenatural y natural particular? Yo pienso que ya con Occam, que vive entre 1280 y 1349, ya se minó ese orden, ¿sí? Ahí está el germen de muchas otras ideas. Ejemplo, si uno mira con agudeza el pensamiento de un Schopenhauer y de un Nietzsche, que también son importantes en la historia de las ideas políticas, ¿cómo no? Tienen su germen en el voluntarismo de Occam. Si mientras van haciendo otras preguntas o intervenciones, quiero leer un pasaje del libro que cité ahora, Génesis, Estructura y Crisis de la Modernidad, donde Carlos Valverde dice eso de una manera muy interesante. Entonces, mientras lo voy buscando, podemos ir comentando más cosas. Muy bien, Mirta comenta ahí que Halloween también es una Claro, revolución oscura que ya está mire, impuesta. mire cómo, o sea, ese tema de octubre, el octubre tiene su cuestión. Muchas de estas cosas son en octubre. La Sí, revolución de octubre, el octubre también fue, tengo entendido, la revuelta protestante que se sigue dentro del mundo luterano, celebra el Día de la Reforma. El octubre tiene algo, como diría Blondel, hay algo, tiene su algo el octubre con el demonio, no sé, con la revolución, como también quizás respuesta a un sentido
que tiene para los cristianos, ciertamente, que yo ahora no recuerdo cuál sea, o puedan ser muchos, pero siempre eso, incluso en la masonería misma, lo tienen muy en cuenta. Yo sigo en la búsqueda de argumentos para afirmar una intuición que tengo, y es que aquí se eligió el 20 de julio para el grito de independencia por ser la fiesta de San Elías en la tradición católica. Tengo que fundamentar eso mejor, pero porque San Elías es un símbolo de la contrarrevolución. Y aquí la masonería en Colombia es tan aguda para unas fechas que las escogen muy bien pensaditas, dando a entender, no reina Cristo, reina el demonio. Y vamos a cambiar las fechas y vamos a poner nuestras fechas. Y vamos a hacer que la gente se olvide de las fechas, fiestas católicas, en honor a fiestas revolucionarias, lo cual está muy bien explicado por Joseph Pieper en su libro Una teoría de la fiesta. Como una de las primeras cosas que hace la revolución es cambiar las fiestas religiosas por fiestas civiles. Esto aplica también para el caso del Halloween. Llega 31 de octubre, ¿cuántas personas usted le escucha decir, ay, a víspera de todos los santos? No, usted le escucha Halloween, ay, el Halloween, ay, la brujita, ay, ¿de qué va a disfrazar el niño? Le va a poner una calabaza. Ya solo con eso, de desterrar la celebración de una fiesta católica, triunfa la revolución. Y Leana, ¿quieres hacer una pregunta de la... Sí, perdón, sí tenía la pregunta apuntada y no la encontraba. Ay, Quería preguntarle su punto de vista, profesor. Alguien pasó aquí algo sobre técnicas de manipulación de masas. Entonces, me pareció muy bonito lo que hablaron en YouTube. Y una de esas técnicas de manipulación es parecida a lo que usted dijo hace poco, crear un problema y luego decir que yo mismo soy el salvador y que doy la solución, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Sí. En este caso actual que estamos viviendo, esto de la ideología de género y todo eso, desde su punto de vista, ¿cómo plantearía de una forma general, o si quiere dar un punto particular, esta manipulación de yo creo un problema y te doy la solución? No sé si me explico. Yo tengo dos tesis. Una es más elemental y más comprensible, es, claro, como es este tema del género está generando, valga la redundancia, una división social y unos problemas, porque entonces salimos los católicos también a marchar y en defensa de nuestros pues, derechos y cosmovisiones y tal. Aparecerá en un momento alguien o una institución que a través de la ley diga, pues, prohibido esto. Había ese problema de más o menos de pseudo guerra civil a raíz de ese tema. Bueno, todo el que no me acepte estas cuestiones y derechos sexuales y reproductivos, pues va para la cárcel, ya, maestro. Y eso va a ser aceptado, ¿por qué? Porque aparece como solución al conflicto, a las peleas, no es que no nos peleemos, porque aquí en Colombia mucha gente, a pesar de que el plebiscito por el acuerdo de paz ganó el no, ganamos los que votamos no, y a pesar de eso nos lo impusieron, porque mucha gente a pesar de eso lo aceptó, porque dijeron que era la manera de superar 60 años de conflicto armado, y ahora están viendo que es pura mentira, pero así no lo vendieron. Entonces, una es eso. Yo pongo a pelear a la gente porque unos no me aceptan eso y luego aparezco con medidas represivas para decir yo resolví ese conflicto. Segunda, que es una tesis muy personal que yo tengo. Yo pienso que en algún momento del nuevo orden mundial, si se me permite, en un régimen inicuo que lo habrá, que ya se está gestando, todo lo sexual va a ser prohibido. No solamente las uniones naturales, sino incluso las uniones contra natura. Todo lo sexual va a ser prohibido y reprimido. Y va a quedar lo sexual recluido al ámbito de lo artificial. Sexo con máquinas. ¿Por qué? Porque la represión en lo sexual que hoy estamos viviendo
Los hombres, por ejemplo, de que uno le dice buenos días a una señorita, ya la está acosando. Entonces los hombres, pues una primera oleada de hombres a la prostitución, si no tiene límites morales. Eso va a ser toda una época y la prostitución tendrá un resurgir durante unos 20 años, pienso yo, la prostitución a la orden del día. Y que muchas mujeres sin necesidad se hagan prostitutas. Y luego eso mismo va a ser clandestino, porque va a ser considerado por el orden mundial delictuoso. Entonces va a ser, ya no va a ser legal, va a ser cosas que se practiquen en los sótanos y escondiéndose. Tal. Y luego, como la revuelta masculina frente a eso va a ser de brutalismo contra las mujeres, eso de hecho lo menciona el doctor Piño, en algún momento de caos y de caída del orden establecido se verán violaciones masivas de mujeres en las calles y no habrá quien las defienda precisamente porque el hombre va a estar con revancha de casi 50, 60 años de haberle dicho que no me toque, no me nada, no me embarace, no. Entonces los hombres que tenemos más fuerza, de hecho, los hombres a quienes no limite su código moral, van a hacer con las mujeres lo que les plazca. Y ahí va a venir una pseudo restauración de ese orden institucional, decirle, todo lo sexual queda de nuevo condenado, incluso las relaciones homosexuales. Porque yo pienso que el demonio per se, al demonio per se le repugna todo lo sexual, incluidas las relaciones contra natura, también le repugna. Entonces eso pienso. ¿Qué se está desatando ahora? A través de una represión se está preparando un desatarse las pasiones para luego venir con nuevamente los salvadores a restaurar y reprimir. Con esta idea quizá me explico mejor. En una época el pecado, las fuerzas del mal, la revolución, motivaron mucho el machismo, los abusos contra la mujer y ese tipo de cosas. ¿Pero por qué? Porque ese era el caldo de cultivo para el feminismo. Así es simple. Así, esas son mis dos tesis a ese respecto. Una más creíble y la otra más increíble. Ese tema que nos menciona lo artificial, claro, es porque como los métodos naturales de todo son presentados como atentatorios de la dignidad. Te agarra una manzana de un árbol, vea, atentando contra la dignidad del arbolito, vea, por Dios. Las relaciones sexuales abiertas a la vida, sale Simón de Beauvoir, un holograma de Simón de Beauvoir y le dice, eso es un abuso contra la mujer. Entonces no se usen los vientres femeninos para la vida, sino máquinas. Con eso es que nos están metiendo la inteligencia artificial y todo lo artificial diciéndonos que los métodos naturales hasta ahora son atentatorios de la dignidad humana. Ay, ¿por qué antes nadie había dicho que eran atentatorios de la dignidad humana? Porque vivían en el oscurantismo medieval. Bueno, que resuelve todo. El oscurantismo medieval. Bueno, les leo este fragmentico de Génesis, estructura y crisis de la modernidad del padre Valverde, que tanto me gusta y tanto me ilustra. Este proceso y la pugna consiguiente se inician ya en el siglo XIV. De manera puramente simbólica y si se quiere caprichosa, he escrito alguna vez que la modernidad nació al amanecer del 28 de mayo de 1328. Comenzaba a clarear el alba aquel día sobre las altas y doradas murallas de Aviñón. Mezclados con los campesinos, salían por una de sus puertas 5 frailes franciscanos, bien caladas las capuchas pardas para no ser reconocidos sus rostros. Eran Miguel de Cesena, general de la orden, Bonagrazia de Bérgamo, Francesco de Ascoli, Enrique Talheim y Guillermo de Ockham. Huían de la autoridad del Papa Juan XXII. Los 4 primeros habían sido llamados a Aviñón porque su interpretación radical de la pobreza evangélica excedía los límites de lo razonable y contradecía el Evangelio.
Guillermo de Ockham, docente en Oxford, había sido requerido también por el pontífice para que explicase ciertas proposiciones teológicas suyas que ofendían a los piadosos oídos. La pugna entre los franciscanos italianos, por un lado, y el Papa y la curia francesa, por otro, fue larga y espinosa. La solución del conflicto de los franciscanos espirituales no llegaba, al menos a gusto de ellos, y la de Ockham tampoco. Decidieron todos escaparse y buscar refugio y protección en el emperador Luis de Baviera, enemigo del Papa y entonces excomulgado. Encontraron al emperador en Pisa y cuenta la leyenda que Guillermo se postró a sus pies y le saludó con esta súplica y promesa a la vez. Imperator, tú me defendas Gladio, ego te defendan Cálamo. Emperador, defiéndeme con la espada y yo te defenderé con la pluma. La frase puede ser legendaria, la realidad no. En la corte de Luis de Baviera, instalada después en Múnich, se inicia el proceso de secularización, es decir, la modernidad. Recuérdese que una de las ideas de Ockham, esto me acaba de ocurrir, lo voy a decir acá, una de las ideas de Ockham es que lo que Dios mandó, los mandamientos, al ser Dios pura voluntad y no estar sujeto a ningún límite de razón y de entendimiento, lo que Dios mandó en los mandamientos pudo haber sido todo lo contrario. Es decir, Dios pudo haber, porque Él es pura voluntad y Él es el legislador del universo, Él pudo haber, en vez de decir no matarás, haber dicho matarás. Él pudo haber decretado no amarás a Dios sobre todas las cosas, sino odiarás a Dios sobre todas las cosas. Es decir, los mandamientos, es decir, no, los mandamientos no dicen nada con la naturaleza del ser no, mire lo grave eso, sino que son caprichos de Dios porque Dios es pura voluntad. ¿Sabe qué se me acaba de ocurrir? Que es precisamente lo que hoy la teología progresista modernista está diciendo. Son ecos de Ockham. Porque hoy más o menos hasta las altas jerarquías eclesiásticas parafrasean a Jesús. Se os ha dicho, pero yo os digo. Se os ha dicho que los actos sexuales homosexuales son sodomíticos y son un pecado que clama al cielo por justicia. Mas yo os digo que no, que alegran a Dios. Mire que es voluntarismo camista. Se os ha dicho que los matrimonios divorciados, los divorciados no pueden comulgar salvo si viven en condiciones more uxores. Mas yo os digo, es enmendarle la plana a Jesús, con voluntarismo, como queriendo decir, no, es que Dios cambió de opinión. Estos son hasta queridos, porque no le dicen a uno, no, no es que lo de antes estaba mal, no, sino que el cambio de opinión. O sea, Dios también se modernizó, leyendo de los filósofos modernos. Es absurdo esto, por favor. Pero fíjese que la raíz es occamista. Por eso Occam explica a Lutero. Lutero en la famosa Universidad de Wittenberg era conocido como el doctor occamista. Era experto en Occam. Mire cómo va el puente. Y luego Lutero, hagamos un saltigo, Kant se forma en una secta luterana, el pietismo del norte de Alemania. Y así van. ¿Ve que es un linaje revolucionario como una posta de atletismo? Y por lo tanto nosotros somos herederos del linaje contrarrevolucionario en el que debemos ser expertos. Pero en la posmodernidad vive todo el linaje revolucionario, desde los sofistas y el gnosticismo egipcio hasta todo lo posterior. Usted encuentra hoy ideas de ciertos pensadores, dice que muy nueva, mentira, eso ya lo había dicho un sofista. El marxismo está ya en germen en un sofista llamado Faleas de Calcedonia, que casi nadie habla de él. De la misma manera que, como lo cité alguna vez, parafraseando a William K. Chambers Guthrie, historiador inglés de la filosofía, si Licofrón de Atenas hubiera cogido un libro de John Stuart Mill, le hubiera dicho, esto es lo que yo pienso. Son las ideas mismas, las mismas ideas, refritas. Es lo que pasa. Bueno. Bueno, ahí estamos, Carlos. Estamos llegando al final. Si, a ver, por ahí
¿Hay alguien alguna última pregunta? O estaba también don Rodolfo presente, no sé si quiere aportar algo, pero vamos ya llegando al final. Nuevamente, animamos a participar del próximo sábado, Dios mediante, con la última clase de este breve curso de introducción a la filosofía política. Primeramente, y ahí está don Rodolfo. Sí, Ricardo, yo quería primero, antes que nada, agradecerle al doctor no Claro. solamente los conceptos, sino la claridad expositiva y lo llevadero que hace la charla, la conferencia. Sí, exacto. Le agradezco mucho, muy amable. Pero quería preguntarle además si existe algún vínculo que uno pueda identificar con cierta facilidad entre toda esta línea de la revolución cristiana, podríamos decirle, y lo que conocemos como el espíritu del Concilio Vaticano II, en donde no hay que ser ni muy letrado ni muy, digamos, tener un intelecto demasiado fino para darse cuenta que en ese espíritu del Vaticano II hay una teología modernista que rompe con la tradición, que rompe con los valores, que finalmente termina rompiendo con la cristiandad que busca a Cristo en su verdadero evangelio, ¿no? Entonces, digamos, ¿existe verdaderamente un vínculo o ahí también se puede hablar de una casualidad, que creo que no existe? Correcto. No, para nada es una casualidad. Los vínculos son muchos. Es más, no se entendería el concilio si no se entiende pues toda esa historia, y material al respecto les iré compartiendo en los próximos días porque es muy abundante. Uno muy concreto, solo por mencionar y a manera de provocación para estudiar el tema. Los grandes promotores y teólogos del concilio, muy concretamente Karl Rahner, tenían como especialidad no lo que uno esperaría de teólogo católico, especializarse en los padres, doctores, sino Kant y Hegel. O sea, la base filosófica de su propuesta teológica eran no solamente dos pensadores modernos, sino comprobado históricamente dos masones de logia. Eso como para comenzar. Entonces, claro, lo que, como dice un viejo dicho en la historia de la filosofía y la teología, un error pequeño al inicio da en un error grave al final, y sin decir que los errores de Kant y Hegel sean pequeños, sí dan en errores mucho más graves en teología. Entonces, ese es un solo ejemplo. Por no decir la influencia que tuvo también el racionalismo de la izquierda hegeliana, Strauss, Bauer, Stirner, el mismo Engels y Marx, en la interpretación bíblica durante los siglos XIX y XX, de nefastos efectos en el Concilio Vaticano II. Solamente por mencionar dos casos muy concretos, y repito, iré compartiendo información a ese respecto. El Centro Piper ha hecho unas charlas maravillosas, como todo lo que ellos hacen sobre ese tema. En la biografía de Monseñor Marcel Lefebvre, que yo la tengo aquí, se habla ampliamente. En Radio Cristiandad, el padre Castellani en sus domingueras tiene mucho. En fin, es inagotable. Pero sí, no hay casualidad en estas cosas. No hay casualidad más que aparente. Muchas gracias por los comentarios y nos vemos la próxima para hablar entonces de los filósofos o maestros del regreso y algunas sugerencias para que continúen el estudio de la filosofía política. Muy bien, muchas gracias Carlos y muchas gracias a Rodolfo.
El comentario breve, Rodolfo Claro que es una buenísimo. persona católica de amplia trayectoria y ha tenido por ahí la responsabilidad de una alcaldía acá en Argentina, Carlos, bien. como para que también entiendas el porqué y cómo animarnos también. Un católico puede llegar a esos estrados, ¿no? Sí, sí. Animarlos a seguir participando, a estudiar esto, a rever quizás esta clase que ha sido magistral. Nuevamente quiero agradecerles a todos la participación, inviten a otros a escuchar la próxima clase que seguramente va a ser como tal. Y nuevamente y agradecerle a Carlos. Yo tengo un particular respeto y admiración por este señor a quien Dios lo ha cruzado en nuestros caminos y he podido compartir con él distintos momentos y creo que ustedes ahora lo están viviendo con estas charlas que él las hace tan amena de entender algo que para un seglar de calle la filosofía y muchas veces más la filosofía política son situaciones complejas o que por ahí como laicos, como seglares, como católicos, bueno, lo dejamos pasar y no nos importa y la vida va así y el mundo se va llevando por delante, el demonio, todo esto. Entonces, agradecerle también a Carlos por su nobleza en cuanto a responder nuestra invitación. Imagino y ya tomé nota de distintos momentos de otras posibles charlas o cursos que podamos dar y queda algo pendiente por ahí de aprender en profundidad lo del doctor Plinio Correa de Oliveira, ¿no? Que tanta vigencia tendría también entender todo eso para comprender lo que diariamente combatimos como bien llamados que somos a llevar esto adelante. Bueno, la cita es el sábado próximo, a la misma hora, tempranito para allá, para Colombia, Ecuador, con un café en mano, con un mate por ahí, por Uruguay, y Santiago y Marcela que lo vi tomando mate, papel y lápiz para tomar nota y obviamente disfrutar de Carlos una vez más y seguir aprendiendo de esto. Así que Paraguay también seguramente ha estado por allá, Federico, tomando un buen mate. Ya llegando acá al mediodía, los animo a seguir y los animo a invitar a otros a que esto es protagonismo puro de ustedes también. Participan de esta iniciativa, Movimientos Católicos en Política, sientan la libertad y de proponerme, de escribirme, de decir, mira, conozco a alguien, mira, puedo aportar esto, mira, podemos invitar a tal o cual persona que nos siga dando elementos para esta contrarrevolución, como también animarnos a acciones concretas que ya seguramente en estos tiempos van a salir. Muy bien, Juan Pablo también lo difunde por Chile. Justamente hoy, a Dios gracias, estuvimos de distintos lugares, en México, Estados Unidos, que está Betty, está en Uruguay, estuvo en Paraguay, estamos en Chile, estamos acá en Argentina, en Colombia y en el bendito Ecuador. Así que enhorabuena, nos vemos el próximo sábado y Dios mediante el día 23, que es el jueves, tendremos una tertulia justamente con una propuesta que salió así entre ustedes mismos, a cargo de Andrés Santos, un católico y ferviente defensor de todos estos temas, que nos va a iluminar también con un breve comentario el día jueves, así que ya tendremos la invitación ahí por el chat de Telegram o el chat de WhatsApp. Les convoco a invitar a otros y a participar. Muchas gracias a cada uno y Carlos, un respetuoso y quizás si estuviéramos en un salón no levantaríamos y aplaudiríamos esta charla que ha sido magistral. Un honor, Ricardo, sabes que la gratitud, el aprecio es mutuo y estamos a disposición entonces para para lo que se requiera. Muy amables a todos por esta oportunidad. Muchas gracias y hasta luego. Muchas Nos gracias. vemos. Un Dios abrazo, mediante. hasta luego. Muchas Chao. Un gracias. abrazo. Chao. A ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenos días, gracias. Hasta luego.